Bueno, buenas tardes, doctora y compañeros. Yo soy Carolina Eslava y les voy a hablar sobre la atención del parto. Bueno, primero vamos a definir como parto normal aquel que se inicia de forma espontánea, en el cual el recién nacido nace espontáneamente en posición de vértice entre las semanas 37 y 42 de gestación y con un peso correcto. Y después del parto, tanto la madre como el recién nacido están en buenas condiciones. Al inicio del parto, lo primero que tenemos que hacer va a ser una valoración inicial de la gestante. Y consideramos que una gestante está en trabajo de parto cuando las contracciones uterinas producen dilatación y borramiento cervical. Para la valoración inicial, lo primero que debemos de considerar son una serie de aspectos importantes, como el escuchar a la paciente y entender sus necesidades. Pues es fundamental que nosotros creemos una relación médica-paciente, más que nada para pues hacer más ameno este proceso, que va a ser pues doloroso para la paciente. También debemos de realizar una anamnesis y una valoración de todos los antecedentes, considerando también sus necesidades psicológicas y emocionales. Debemos revisar la historia clínica y evaluar si existe algún riesgo. Y también es importante que tomemos todos los signos vitales como la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Esto se los voy a explicar más adelante. También es importante que valoremos las contracciones uterinas y la frecuencia cardíaca fetal. También debemos de considerar ciertos cuidados durante el parto, como van a ser la comunicación, lo cual va a implicar una adecuada presentación de todo el personal implicado en la atención del parto, los cuales pues, van a ser las enfermeras, los estudiantes, los residentes, los obstetras, los anestesiólogos y los pediatras. Es importante que todos ellos se presenten con la paciente, así como expliquen todos los procedimientos y mantengan informada a la paciente y al acompañante si es que existe. También es importante que durante la fase activa del trabajo de parto y en el parto se evite la ingesta de alimentos, ya que el vaciamiento gástrico se prolonga de forma notoria durante el trabajo de parto y durante la administración de la analgesia. Entonces, lo único que aquí vamos a permitir es que la paciente se hidrate. Bueno, primero, ya se los habían explicado, pero pues se los voy a recordar. El parto se divide en 3 etapas. En la primera etapa, o también conocido como periodo de dilatación, en la segunda etapa o periodo expulsivo, y en la tercera etapa o periodo de alumbramiento. La primera etapa comienza con el inicio del parto y termina con la dilatación completa. Pero esta etapa a su vez se subdivide en una fase latente y en una fase activa. La fase latente comienza con el inicio del parto y esta se caracteriza por la presencia de contracciones variables en cuanto a la intensidad y su duración. Y esta se acompaña del borramiento cervical y progresión lenta de la dilatación hasta los 2 o 4 centímetros. Y la fase activa se caracteriza por el aumento en la regularidad, la intensidad y la frecuencia de las contracciones, así como una rápida progresión de la dilatación. Y durante esta primera etapa, al momento del ingreso de la paciente, lo que vamos a hacer es un examen inicial. Vamos a comenzar mediante la vigilancia fetal. Aquí vamos a monitorear al bebé durante toda la primera etapa del parto cada 30 minutos y a partir de la segunda etapa lo vamos a monitorear cada 15 minutos. Posterior a eso, lo que vamos a hacer es valorar todos los signos vitales de la mamá.
la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura. Según la norma oficial, dice que este monitoreo lo debemos de realizar cada 4 horas como mínimo, y si existe algún riesgo, pues se debe hacer cada hora, pero los libros dicen que es cada 4 horas. Entonces, pues nosotros le vamos a hacer caso, supongo que a la norma oficial, y lo vamos a hacer cada 2 horas. Y bueno, una vez que tenemos todos esos datos, vamos a hacer la exploración física de la paciente, y lo primero que debemos de verificar es la integridad de las membranas, y si existe algún sangrado uterino, y si es así, debemos de verificar cuánta es su cantidad. Y es importante que nosotros reconozcamos la rotura de las membranas por 3 motivos. El primero es porque si la presentación fetal no está fijada aún a la pelvis y existe alguna rotura de membranas, va a aumentar la posibilidad del prolapso y la compresión del cordón umbilical. Otra razón por la cual es importante es porque es posible que el trabajo de parto comience poco después si el embarazo está cerca del término o si es que ya lo alcanzó. Y por último también, si el nacimiento se retrasa después de la rotura de estas membranas, es más probable que ocurra una infección intrauterina. Es por esto que debemos de instruir a las embarazadas a reconocer durante el periodo preparto la pérdida de líquido por vía vaginal y que nos lo notifiquen lo antes posible. Bueno, para explorar la rotura de las membranas, normalmente lo hacemos mediante un espejo estéril y visualizamos el líquido amniótico acumulado en el fondo de saco posterior, o bien lo podemos visualizar como un líquido claro va a fluir a través del cuello uterino. Y bueno, una vez que verificamos la integridad de las membranas fetales, vamos a valorar el cuello uterino. Y bueno, a este le vamos a examinar diferentes cosas. En primer lugar, lo que vamos a examinar va a ser el grado de borramiento, y este normalmente lo expresamos en términos de longitud del mismo en comparación con el del cuello uterino sin borramiento. Por ejemplo, decimos que el cuello uterino tiene un borramiento del 50% cuando el cuello del útero se reduce su longitud a la mitad. Y si su longitud se redujo totalmente, pues ya decimos que tiene un borramiento del 100%. Otra cosa que también le valoramos al cuello uterino son los centímetros de dilatación, que, bueno, este se determina mediante el cálculo del diámetro de la abertura del cuello uterino. Y por último, le valoramos la posición del cuello uterino, y este lo determinamos a partir de la relación de su orificio con la cabeza fetal, y se clasifica como posterior, medio o anterior. Y junto con la posición, valoramos también la consistencia del cuello, y esta se describe como blanda, dura o intermedia. Y bueno, para obtener todos estos datos que les mencionaba, lo vamos a hacer mediante el tacto vaginal. Es por eso que antes de realizarlo, primero debemos de confirmar que sea necesario y que la información que nos proporcione sea relevante para la toma de decisiones. Y que realmente, realmente no existe un número establecido, o no existe algo escrito que dicte cuántas exploraciones vamos a realizar, pero normalmente realizamos esta exploración ante diferentes situaciones. Una de ellas es al momento del ingreso. También las realizamos en intervalos de 1 a 4 horas en la primera etapa del parto, y durante la segunda etapa del parto se realizan cada hora. También se realiza antes de la administración de la analgesia, y también ante la necesidad de la gestante de pujar,
para comprobar si la dilatación cervical está completa o no. Y bueno, otro punto importante que debemos examinar en nuestra exploración física va a ser la presentación y la posición fetal, que pues era lo que nos explicaba nuestra compañera Esmeralda, y las contracciones. Por lo general, como ya lo mencionaba la doctora, las contracciones las valoramos mediante vigilancia electrónica, pero pues también las podemos valorar de forma manual mediante, bueno, las vamos a valorar poniendo nuestra palma de nuestra mano sobre el útero, y así nosotros vamos a poder precisar el momento del inicio de una contracción. Vamos a poder sentir la intensidad y esta la vamos a determinar a partir del grado de firmeza que alcance el útero. Y el punto máximo de firmeza de estas contracciones es cuando nuestros dedos ya no pueden penetrar el tejido uterino. Y si la contracción firme, pues es que está alcanzado su máximo grado de firmeza. Y posterior a eso, vamos a determinar el momento en el que la contracción termina. Y así vamos a repetir el ciclo para poder determinar la frecuencia, la duración y la intensidad de las contracciones uterinas. Y bueno, el registro de todos estos datos los vamos a registrar en el partograma. Y el partograma es un documento gráfico que es propio de cada hospital, que se utiliza en el momento del ingreso de la paciente en trabajo de parto. Y en este documento vamos a registrar todas las exploraciones e indicaciones y comentarios posibles de todas las circunstancias que se producen a lo largo del trabajo de parto. Nos va a servir para llevar un monitoreo de todo lo que ocurre desde que la paciente ingresa hasta que el bebé nace. Y bueno, muchas veces durante esta primera etapa del parto se realizan algunas intervenciones, como pueden ser la vía de perfusión intravenosa. Y esta normalmente se recomienda para disponer de una vía rápida y segura para administrar fármacos, o bien para actuar adecuadamente ante una situación de emergencia obstétrica, ya sea por alguna transfusión o anestesia general. Bueno, unos libros la recomiendan y otros dicen que pues no tiene evidencia de que sea necesario, pero pues la norma oficial dice que pues ya es más a criterio del médico. Y bueno, también otra intervención que podemos llegar a realizar va a ser la colocación de una sonda vesical. Ya que esta la vamos a colocar si es que la vejiga se encuentra distendida y es imposible la micción. Es importante que nosotros en la exploración física también monitoreemos la distensión vesical, ya que si ésta se encuentra distendida puede obstaculizar el descenso de la presentación y esto propicia una hipotonía de la vejiga. Entonces, pues es importante que la vejiga esté vacía. Y bueno, la segunda etapa del parto, bueno, esta etapa se considera que comienza con la dilatación cervical completa y va a finalizar con el nacimiento del feto. En esta etapa se diferencia una fase activa y una fase temprana o pasiva. La fase temprana o pasiva también es conocida como periodo expulsivo pasivo, y en esta la dilatación completa del cuello, bueno, esta es la dilatación completa del cuello antes o en ausencia de contracciones involuntarias del expulsivo, mientras que la fase activa, o también conocida como periodo expulsivo activo, es cuando el feto es visible o bien existen contracciones de expulsiva en presencia de la dilatación completa, o
También existen pujos maternos en presencia de dilatación completa con ausencia de contracciones del expulsivo. Es importante que durante esta etapa, en la preparación para el parto vaginal, debemos de tener en cuenta la paridad de la paciente, cómo es que va la progresión del trabajo de parto y si es que existen complicaciones. Si se prevé que pueda existir alguna dificultad en la extracción fetal, se debe de preparar la sala de partos para una posible cirugía, y lo que se recomienda es que la paciente esté en posición de litotomía. La posición de litotomía es la imagen que les puse aquí. Si se llegara, bueno, si no se prevén complicaciones, la paciente puede asistir a su parto en cualquier posición que ella considere confortable, y se supone que no existe no existe algo que lo contraindique, a menos que pues la paciente tenga riesgo de complicación. También se dice que no se deben de, o sea, que no debemos de controlar los pujos de la madre. O sea, si la mamá desea o siente la necesidad de pujar, pues la debemos de dejar. Y también es importante que descanse. Y entre esos descansos nosotros debemos de monitorear al feto. Y bueno, una vez que nosotros vemos que el bebé ya está coronando, es decir, que ya vemos su cabecita, lo que vamos a hacer, debemos de realizar la prevención del trauma perineal, esto para evitar desgarros. Muchos cirujanos lo que hacen es aplicar como un masaje perineal durante el parto para así poder aumentar el tamaño del introito y facilitar la salida de la cabeza, pero pues realmente esto no tiene evidencia de que funcione. Entonces, lo que normalmente se hace es que cuando la cabeza distiende la vulva y el perineo lo suficiente como para abrir el introito vaginal hasta un diámetro de 5 centímetros o más, se puede emplear con una mano enguantada para sostener el perineo y la otra para controlar la salida de la cabeza del bebé, y así evitar un parto explosivo, ya que una salida controlada y suave va a disminuir laceraciones. También existe otro método, que este es usado cuando los esfuerzos de expulsión son insuficientes o bien necesitamos un parto más rápido, que es la maniobra de Ridgen modificada. Esta consiste que con 2 dedos enguantados debajo de un campo ejercen presión sobre el mentón del feto a través del perineo justo frente al coxis de la mamá, y al mismo tiempo con la otra mano vamos a aplicar presión en sentido superior contra el occipucio. Y pues ya que tenemos la cabeza afuera, la cabeza del feto va a hacer los movimientos que ya nos explicaban en la exposición pasada. Entonces la cabeza del feto va a caer hacia atrás, con lo cual su cara va casi a rozar el ano de la madre. Entonces el occipucio se va a voltear inmediatamente hacia la cara interna de los muslos de la mamá, y así la cabeza va a asumir una posición transversal. Entonces esta rotación nos va a indicar que el diámetro biacromial ya ha rotado en el diámetro anteroposterior de la pelvis. Entonces, este giro lo hace el bebé para poder que nazcan sus hombros. Entonces, por lo general, los hombros aparecen en la vulva poco después de que ocurre esta rotación externa y salen de manera espontánea. Pero en caso de que exista algún retraso, la extracción nos ayuda a tener un parto controlado. Entonces, las caras, nosotros vamos a tomar las caras
laterales de la cabeza con nuestras ambas manos, y lo que vamos a hacer es aplicar una tracción en sentido inferior hasta que el hombro anterior aparezca abajo del arco del pubis. Entonces a continuación van a hacer el hombro anterior, y para el hombro posterior vamos a hacer una tracción superior para poder sacar el hombro posterior. Y una vez que han nacido los hombros, el resto del cuerpo nace con facilidad. Algo que es importante aquí es que debemos de tener cuidado de no traccionar con mucha fuerza o con mucha intensidad para no lesionar el plexo braquial. Muchas veces cuando la cabeza no puede nacer, o bien los hombros, lo que se hace es recurrir a una episiotomía. Pues actualmente ya casi no se utiliza, a menos que sea necesaria. La episiotomía es la incisión en la zona vulvoperineal que se practica para ampliar el canal blando del parto en su nivel más bajo. Esta está recomendada, por ejemplo, en los partos con alto riesgo de laceración perineal grave, en la distosia de partes blandas o en la necesidad de facilitar el parto a un feto que se encuentre posiblemente comprometido. Y bueno, en caso de que nosotros necesitemos realizar la episiotomía, la técnica recomendada es la episiotomía mediolateral, que se comienza desde la comisura posterior de los labios menores, y esta se dirige habitualmente hacia el lado derecho. La episiotomía en la línea media ya está en desuso porque esta se encuentra asociada a un mayor número de lesiones del esfínter anal, y se recomienda que si realizamos una episiotomía se haga en una sola incisión y que sea limpia en su trayecto, para así facilitar que la podamos reparar posteriormente. Y bueno, una vez que ya nació el bebé, lo que tenemos que hacer va a ser el pinzamiento del cordón. El cordón umbilical se va a cortar entre dos pinzas colocadas, la primera a 6 centímetros y la otra a 8 centímetros del abdomen fetal. La norma oficial mexicana dice que se debe de cortar de 30 a 60 segundos después del nacimiento, sin importar si es prematuro o no. Y una vez que hicimos esto, se va a aplicar una pinza en el cordón umbilical aproximadamente de 2 a 3 centímetros de la inserción en el abdomen fetal. Y bueno, ya posteriormente, pues ahí ya nació el bebé, y pues ya pasa a pediatría y le hacen toda su exploración correspondiente. Y bueno, llegamos a la tercera etapa del parto, o también conocida como el alumbramiento placentario. Esta tercera etapa es la que transcurre entre el nacimiento y la expulsión de la placenta. La mayor complicación de este periodo es la hemorragia posparto. Entonces, el grado de pérdida sanguínea se asocia con la rapidez con la que la placenta se separa del útero y con la efectividad de la contracción uterina. Entonces, es por eso que existen signos clásicos de la separación placentaria, y estos son el alargamiento del cordón umbilical, la salida de mayor volumen de sangre indicando la separación de la placenta de la pared uterina, y el cambio de la forma del fundus uterino de una forma discoide a una forma globular. Y la duración de esta tercera etapa es importante,
porque la prevalencia de la hemorragia postparto se va a incrementar cuando su duración se alarga. Bueno, y aproximadamente el periodo de alumbramiento espontáneo tiene una duración menor a 60 minutos en el 95% de las pacientes. El mejor manejo para esta etapa se ha dividido en dos opciones principales, la conducta fisiológica y la conducta activa. La conducta fisiológica es aquella que consiste en el parto de la placenta sin el uso de los agentes uterogénicos, sin el pinzamiento del cordón o tracción del mismo. Y la conducta activa es aquella que consiste en el pinzamiento precoz del cordón, la tracción controlada del cordón y la administración de agentes uterogénicos, como la oxitocina, que esta se administra generalmente antes o después del alumbramiento placentario para reducir el riesgo de la atonía uterina y así poder minimizar la pérdida sanguínea postparto. Y la duración de esta etapa se considera prolongada si no se complementa a los 30 minutos posteriores al nacimiento del neonato cuando estamos en un manejo activo y 60 minutos cuando estamos en un alumbramiento espontáneo. Y a partir de los 10 minutos de duración de la tercera etapa del parto en la conducta activa, el riesgo de hemorragia postparto va a aumentar progresivamente con la duración del mismo. Una duración superior a los 30 minutos en un manejo activo se va a asociar a un incremento en la incidencia de la hemorragia postparto. Y bueno, para el manejo activo se han descrito dos técnicas de tracción controlada del cordón para poder facilitar la separación y el alumbramiento placentario. Estas maniobras son la maniobra de Brandt-Andrews y la maniobra de Creve. La maniobra de Brandt-Andrews consiste en que una mano la vamos a poner en el abdomen para poder asegurar el fundus uterino y así prevenir la inversión uterina, mientras que con nuestra otra mano vamos a ejercer una tracción mantenida hacia abajo sobre el cordón. Y la maniobra de Creve, en ella el cordón se fija con una mano, mientras que el fundus uterino es asegurado y traccionado hacia arriba con una de nuestras manos. Es importante que las membranas salgan junto con el resto de la placenta. Entonces, tanto el cordón como las membranas, una vez que salieron, las debemos de examinar sistemáticamente. Debemos de evaluar tanto la cara fetal como la materna y verificar que no le falte ninguna parte o ningún cotiledón. Si es así, pues vamos a tener que realizar, tenemos que verificar que no se haya quedado adentro y si se quedó, pues lo vamos a tener que extraer manualmente, ya que si se llega a quedar, pues puede provocar problemas a la paciente. Y una vez que ya verificamos que nuestra placenta y nuestras membranas están completas y están íntegras, lo que vamos a hacer es verificar la integridad de las paredes, que no existan lesiones, que no existan desgarros, que el perineo esté bien. Y si existieran lesiones, pues se deben de reparar. Y bueno, algunos autores denominan a la reparación de estas lesiones como la cuarta etapa del parto. Y eso sería todo.
¿Dudas, preguntas? Lo que mencionó su compañera, pues básicamente son las maniobras que vamos a hacer durante la atención del trabajo de parto. Ya les había mencionado, está en auge el famoso parto amigable. Ese parto amigable, parte de su práctica es, les digo, que se incluye a la paciente con una mayor cantidad de dilatación, que la paciente en la labor de parto o en el área de tococirugía, si quiere deambular lo puede hacer. Está restringido el uso de colocar una venoclisis, hacer enemas evacuantes, tricotomía. Debemos de evitar la famosa analgesia obstétrica, procurando métodos naturales de control del dolor. Entonces, pues aún está en controversia si ponemos una solución o no. Lo que nos marca la norma oficial, pues es que debemos de tener a la paciente canalizada por cualquier emergencia que se pueda presentar, y pues pasar ahí soluciones o medicamentos si es que la paciente lo requiere. Entonces, se sugiere que la paciente esté con un acompañante. Le digo, la infraestructura hospitalaria pues no nos lo permite. Podemos tener varias pacientes en trabajo de parto y pues no podemos estar ahí con familiares que vean a las demás pacientes. Entonces, por respeto a las demás pacientes, normalmente en medicina institucional, pues no se realiza ese acompañamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues le decimos a la paciente, tienes 4 centímetros de dilatación, ven a revaloración en 2 a 4 horas. ¿Para qué? Para que ese periodo pues lo pase con su familiar acompañada. Es como que la forma en la que nosotros podemos llevar a cabo ese acompañamiento. Podemos dar dieta si la paciente lo requiere. Lo que mencionó su compañera, pues de por sí la paciente embarazada se considera con estómago lleno. Si nosotros damos alimentos y necesitamos hacerle una cesárea en la que requiera una anestesia general, pues el riesgo de broncoaspiración aumenta. Entonces, tratamos pues nada más de tener ahí líquidos para que la paciente se hidrate, y disminuir un riesgo en caso de que requiera una cirugía de emergencia. Entonces, lo que sí hacemos es pues tratar de ingresarla con mayor número de dilatación. Lo que ya no hacemos ni tricotomía genital ni enemas. Eso sí ya está totalmente digamos, obsoleto, ya ni siquiera lo tomamos en cuenta. Anteriormente, toda paciente que llegaba, la pasaban al baño, le ponían sus enemas, después la pasaban a la cama y la rasuraban. Les digo, actualmente ya no es algo de rutina que se haga y pues ya no lo hacemos porque actualmente se considera una violencia obstétrica. En cuanto la paciente llega, pues sí le debemos de colocar una venoclisis para, en caso que lo requiera, pues pasarle medicamento para regularizar el trabajo de parto por algunas de las indicaciones que ya mencionamos. En cuanto a qué posición escoja la paciente para el nacimiento, algunos hospitales del Estado de México ya cuentan con la infraestructura para el parto vertical, es decir, la paciente parada. Aquí en el distrito, pues la que tenemos es en la posición ginecológica o litotomía, que es la imagen que les mostró su compañera.
Entonces, una vez que la paciente ingresa a sala, pues nosotros debemos de hacer la asepsia y antisepsia de esa región abdominogenital, debemos de colocar unos campos estériles y pues debemos de tener nuestro material instrumental necesario para la atención del parto. Seguimos haciendo la maniobra de Ritgen, que es la maniobra Ritgen modificada. Esto pues para prevenir la presencia de desgarros. Es más que nada una maniobra para prevenir esos desgarros y evitar tener un nacimiento de forma abrupta que nos condicione mayor número de lesiones a nivel de vulva y periné. Si las condiciones del recién nacido lo permiten, pues nosotros hacemos el famoso pinzamiento tardío. ¿Qué es eso?